Hola amigas y amigos, vamos a hablar sobre cómo diagnosticar la fascitis plantar, este terrible dolor que nos aparece en el talón y que hasta llegar a tener claro qué es la fascitis, qué es una fascitis plantar realmente, debemos seguir una serie de pasos muy sencillos y la mayoría de ellos se basan simplemente en algo tan simple como escuchar lo que dicen y lo que nos cuentan nuestros pacientes. Y como ejemplo, fijaros en esta visita que realizó un compañero nuestro, el doctor Domínguez, dedicado a la patología y cirugía de pie y tobillo. Escuchar. Mira, hace poco más de un año que me duele muchísimo la planta del pie derecho. El otro, ahora hace poco me empieza a doler, pero sobre todo lo que es ¿El otro también duele alguna vez? Sí, pero sobre todo el derecho me duele muchísimo. Y además ahora he notado que solo hago a salir a correr con mi padre y me duelen un poco los gemelos. ¿Haces mucho deporte? Sí, bastante, 3-4 veces por semana. Pero sobre todo lo que te digo, la planta del pie es lo que me duele muchísimo. Nuestro paciente explica muy bien lo que le ocurre y nuestro compañero hace preguntas muy claras y muy directas. De manera que, como podéis observar, la primera parte clave y fundamental, no solo en el diagnóstico de la fascitis plantar, sino en la práctica de la medicina habitual, es preguntar a nuestros pacientes. Debemos preguntarles sobre sus hábitos de vida, sobre su trabajo, su profesión, qué tipo de deporte hace, qué tipo de calzado utiliza, si tiene alguna enfermedad importante, porque evidentemente el calzarse va a tener una grandísima relación con este tipo de enfermedad. Sobre todo, preguntar, escuchar y preguntar. Y el siguiente paso es explorarlos. Y la exploración la iniciamos con el paciente estirado en la camilla, descalzo evidentemente de sus dos pies, y vamos a enfocar en que primero nos señale el paciente cuál es su zona de dolor y nosotros posteriormente vamos a ir tocando diferentes estructuras para ver cómo responde nuestro paciente a aquello que nosotros estamos palpando. Seguidamente vamos a poner al paciente de pie, vamos a ver cómo apoyan sus pies en el suelo, qué forma tienen, qué forma adquieren una vez tocan el suelo, y este sistema que es la podoscopia realmente cada vez está más en desuso, pero bueno, nos da información importante sobre cómo es su forma de la huella plantar, de cómo apoya, que luego lo complementaremos con otras pruebas que pedimos. Lo siguiente es muy importante, es ver cómo camina nuestro paciente. Nos dedicamos a patología de pie y tobillo. Necesitamos ver cómo se comporta este pie y tobillo cuando nuestro paciente camina con normalidad, con lo cual tenemos que hacer que camine por nuestra consulta. Cuando camina por nuestra consulta analizamos todos los movimientos que hace nuestro pie y tobillo, tanto en el apoyo del talón como en el apoyo estático como en el impulso hacia adelante. Una vez les hemos hecho la historia clínica, hemos hecho las preguntas concretas, los hemos explorado, hemos visto cómo camina, toca empezar a pedir pruebas complementarias. La principal que utilizamos los que nos dedicamos al mundo del pie y tobillo son las radiografías de nuestro pie en carga, un frente que es visto desde de arriba abajo y de perfil de lado en carga. ¿Por qué? Porque nos da mucha información. En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo es un paciente que tiene mucho puente, lo que nosotros llamamos un pie cabo, y esa es una de las causas más importantes que nuestra fascia plantar esté demasiado estirada, demasiado tensionada y produzca dolor en la zona del talón. Pero cuidado, porque no es típico solo de los pacientes que tienen mucho puente tener dolor en la zona del talón. Aquí tenemos un paciente que lo que tiene es todo lo contrario, muy poco puente. Y estos pacientes, por una fascia que ya ha quedado demasiado estirada, también tienen dolor en la zona del talón. Y fijaros que nos encontramos allí con un pequeño huesecito, como con un pico, ¿no? Como el espolón que llaman nuestros pacientes, ese mito de que la culpa del dolor en el talón o la culpa de la fascitis plantar es del espolón. De eso hablaremos en un audio posterior para desmitificar que el exceso de hueso no es la causa de la fascitis plantar. Si con todo esto estamos acercándonos al diagnóstico y tenemos bastante claro que la causa es la inflamación de la fascia plantar, la fascitis plantar, está muy bien asociar una prueba de imagen más, que es la ecografía. Es una prueba barata,
donde hay que llevar un proceso de formación. Cualquiera de nosotros, después de formarse como médico y traumatólogo, puede leer una radiografía, pero para leer una ecografía hay que tener una formación básica, pero esta prueba es muy útil porque diagnostica de manera rápida y relativamente sencilla la inflamación de la fascia plantar, de la fascitis plantar. Y por último, si realmente con todo esto empezamos a sospechar que la causa es otra cosa más grave, tenemos pruebas como el TAC o la resonancia nuclear magnética que vemos en nuestra imagen que nos van a ser muy útiles para diagnosticarlo. De manera que, para acabar resumiendo, para llegar al diagnóstico preciso de una fascitis plantar, las claves fundamentales son preguntar y escuchar a nuestros pacientes, explorarlos estirados, de pie y caminando, y pedir aquellas pruebas complementarias necesarias, empezando por la radiografía, siguiendo por la ecografía y acabando, si hace falta, con la resonancia y el TAC. Muchas gracias a todas y a todos por la atención.